Thomas Leonard, mi tío, el hermano de mi madre, quedó paralizado en la cama debido a un accidente en su escalada en montaña. Pero su hijo Alex, de quien estaba orgulloso, estaba evadiendo la responsabilidad de cuidarlo en el extranjero. En ese momento, me esforcé enormemente por cuidarlo durante 10 años, lo que le dio esperanza de poder levantarse. Thomas me agradeció y decidió nombrarme su heredero. No esperaba que Alex regresara a casa antes de que el testamento fuera notariado. Thomas inmediatamente pidió a su abogado que reescribiera su testamento y lo notariara. Su herencia entonces sería para su hijo, y yo solo recibiría una pensión alimenticia de $7,200, que fue determinada mediante un cálculo meticuloso. Y me prometió que la aumentaría a $8,000, por generosidad. No pude aceptar la humillación y morí en un accidente de coche. En mi segunda vida, me negué a ser tan tonta y descubrí accidentalmente el secreto de Thomas. Nancy James, ¿qué quieres decir? ¿Realmente quieres quedarte con toda mi propiedad para ti sola? Esto es solo un pequeño truco que uso para probar la sinceridad de Alex hacia mí. ¿Cómo puedes tomártelo en serio? Ahora que está dispuesto a regresar, significa que todavía me reconoce como su padre. Naturalmente, tendré que darle todo a él y a mis nietos. Eres solo una chica que pierde dinero. Eres una James, no una Leonard. No estás calificada para cuidarme en mi vejez. ¿Cómo podría darte la herencia? Deja de soñar despierta. Mi pensión alimenticia era de $2 al día. En 10 años suma $7,000. Te daré $8,000. Los $800 adicionales serán mi recompensa de agradecimiento para ti. Si no me hubieras sacrificado para ser tu sujeto de prueba, ¿cómo habrías llegado a ser un médico jefe? Ahora que me he recuperado y puedo estar de pie por mí misma, me he convertido en tu signo viviente. Se puede decir que sin mí no habrías podido hacerte un nombre hoy. Está bien si no estás agradecida, pero ¿cómo te atreves a cortar mis propiedades? Eres realmente una persona sin ética para cuidar de Thomas. Fracasé en el examen de admisión para posgrado y fui abandonada por mi novio. Lo cuidé bien durante 10 años, pero mis esfuerzos fueron interpretados como una trama para su herencia. $8,000 a cambio de mi juventud desperdiciada y sueños arruinados. 2 al día. Todos mis esfuerzos no se comparan con los que hace el abuelo llamado por Thomas a sus nietos. No era codiciosa por dinero, pero negar todos mis esfuerzos e insultarme con $2 era inaceptable. Cuando fui atropellada por el camión, estaba extremadamente arrepentida. Cuando sonó el teléfono de nuevo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al mirar la fecha la banda familiar en el formulario, estaba segura de que había renacido. Nancy, tu teléfono está sonando, me recordó un compañero de escuela mayor con tono amistoso. Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas y miré el número familiar. Dejé que el teléfono se apagara solo. ¿Por qué no lo respondes?, preguntó el compañero. Era una llamada del hospital. Thomas estaba fuera de peligro de todos modos. Era más importante para mí terminar el experimento que tenía entre manos. Mi teléfono se quedó sin batería. En mi vida anterior, me preocupaba que Thomas tuviera algo urgente que atender. Así que lo llamé inmediatamente con el teléfono de mi compañero. Desde entonces, tuve que tomar el caliente patata. Cargué mi teléfono y continué escribiendo el informe del experimento. Cuando terminé mi trabajo y encendí el teléfono, tenía docenas de llamadas perdidas. Ajusté mi estado de ánimo y devolví la llamada. Como esperaba, Thomas había tenido un accidente y se había lastimado mientras escalaba la montaña. En mi camino al hospital, llamé a mi primo Alex docenas de veces y envié algunos mensajes más. Cuando llegué al hospital, Thomas ya se había despertado, pero estaba en mal estado. El doctor me pidió que persuadiera a Thomas para que aceptara la amputación. Pero Thomas no podía aceptar el hecho y armó un escándalo. ¿Quién se cree ella para tomar la decisión por mí? Dije, no me operaré. En mi vida anterior, su situación era urgente. Intenté persuadirlo al máximo para que abandonara su pierna y salvara su vida. Firmé el acuerdo por él y asumí los riesgos de su operación. El tío Thomas escuchó al doctor y firmó. ¿Y si la condición empeora? Intenté persuadir, pero Thomas gritó, «Cállate, eres una maldición». «Estoy bien, tío Thomas», repetía a regañadientes. «Si realmente pasa algo malo, me culparás de nuevo». Estaba tan ansiosa que sudaba profusamente. Como era de esperar, él rugió violentamente. «Déjame decirlo de esta manera. No te importa si pasa algo malo o no. Más te vale pagarme los gastos médicos en lugar de perder el aliento». Estaba extremadamente seguro de que estaría bien, tal como estaba en mi vida anterior.
La razón por la que Thomas no pidió a su hijo que pagara la factura era porque estaba codiciando la beca que acababa de ganar. Pero no volvería a ser tan ingenua. Lloré al doctor con tristeza. Doctor, ¿has visto lo terco que es? ¿Cómo podría persuadirlo si está paralizado? No podrá estar de pie el resto de su vida solo con sus rodillas. No puedo tomar esta decisión. Debería esperar a mi primo. Cuando Thomas escuchó mis palabras, sus ojos se volvieron rojos de ira. Es inútil. Incluso si viene Dios, no creo que me quede paralizado por una caída. Extendí las manos para expresar mi acuerdo. Frente a Thomas, marqué el número de mi tía, la hermana de Thomas. Quería que todos supieran que la parálisis de Thomas no tenía nada que ver conmigo. Él se la había ganado después de enterarse de que Thomas estaba en una situación desesperada. Ellen Southey, mi tía, junto con su esposo John y su hija Lucy, llegaron de inmediato. Cuando llegaron, el doctor emitió un aviso de enfermedad crítica, pero Helen no quería firmar el acuerdo para la operación. ¿Dónde está Alex? Su padre está muriendo, pero aún no ha aparecido. Saqué mi teléfono y les mostré mis registros de llamadas. Tal vez está demasiado ocupado con el trabajo para mirar su teléfono. Helen frunció el ceño al ver mis mensajes de llamadas. Ninguno de ellos fue respondido. ¿Qué podría hacer que esté tan ocupado que no mire su teléfono móvil durante horas? Me reí por dentro. Mi primo era un mujeriego. ¿Qué más podría hacer que esté tan ajeno a todo? El doctor ya no pudo soportarlo más. ¿Cuánto tiempo tomará para que firmen? ¿Es este el momento de esperar a su hijo? El paciente estará en mayor peligro cada minuto. ¿Se toman las vidas humanas como una broma? Helen entonces tomó una decisión y firmó el acuerdo para la operación. La operación fue un éxito. Thomas perdió ambas piernas en lugar de una de ellas. En mi vida anterior, no sabía qué sentiría Thomas si le dijera la diferencia. Viendo que la vida de Thomas no estaba en peligro, todos respiraron aliviados. En ese momento, Helen y su esposo se dieron cuenta de que Alex aún no se había presentado. Nancy, ¿qué pasa con tu primo? Ve a la empresa y tráelo. Hice como si estuviera en un dilema. ¿Qué pasa si mi primo está atendiendo clientes? Si lo interrumpo, ¿no es más importante el dinero o su padre? Si no sabe la importancia, ¿para qué sirve ganar más dinero? Helen ya estaba bastante insatisfecha con Alex. Han pasado 12 horas desde el accidente. ¿Qué cliente necesita ser atendido tanto tiempo? Contuve mi risa y puse una expresión triste. Tía Helen, no culpes a Alex. Lo hizo por el bien de esta familia. Él es el más prometedor de nuestra familia. Le enviaré otro mensaje para decirle que no se preocupe. En ese momento, Lucy dijo enojada. ¿Qué? Debe estar en la cama de alguna de esas chicas. Por eso no ha aparecido aún. Lucy nos mostró su teléfono. En la pantalla, se veía un video con una gran cantidad de likes. Alex estaba celebrando el cumpleaños de una chica. El video fue publicado hace 10 horas, y los comentarios elogiaban lo buen novio que era hace 10 minutos. El comentario principal escrito por Alex decía, «Rojo bebé, te amo para siempre». Miré a la chica en el video y sentí que me resultaba familiar, pero no podía recordar dónde la había visto antes. Helen estaba furiosa. Este hijo ingrato, su padre está paralizado, pero aún tiene el ánimo de halagar a una mujer. Alex probablemente no esperaba que, después de hacerse popular una vez, arruinaría su reputación frente a sus familiares. Seguí hablando en defensa de Alex. No creo que mi primo sea esa clase de persona. Debe haber algún malentendido. Voy a buscarlo ahora. Cuando Lucy escuchó esto, sus ojos se iluminaron. Nunca se había llevado bien con Alex desde que éramos niños. No dejaría pasar una buena oportunidad para ver a Alex ridiculizándose. Sin embargo, Helen nos detuvo. No vayan. Quiero ver cuándo podrá recordar que tiene un padre gravemente enfermo. John también estaba decepcionado. Pensé que Alex sería el pilar, pero no esperaba que fuera tan despiadado. Es realmente ingrato. Bajé la mano con una expresión preocupada. Nadie notó el destello en mis ojos. En mi vida anterior, Alex ignoró a su padre durante 10 años. Cuando regresó al país, ni siquiera me agradeció. Simplemente me trató como una niñera barata. No tenía objeciones a que Alex heredara las propiedades y activos de Thomas. Tampoco ayudaré a Alex ni a Thomas.
¿Por qué deberías vivir bien en el extranjero mientras yo vivía frugalmente para mantener a su padre? Dado que no me trataron como a un ser humano, no tenía que guardar las apariencias para ellos. Quería ver qué diría Thomas cuando descubriera que su hijo estaba ocupado saliendo mientras le amputaban las piernas. Ellen estaba al tanto de mi próximo examen de admisión para posgrado. Ella asumió la responsabilidad de cuidar a Thomas y me pidió que volviera a la escuela, pero me negué. No desperdiciaría una buena oportunidad para quedarme y ganar una buena reputación. En mi vida anterior, fracasé en el examen de admisión para posgrado porque tuve que cuidar de Thomas y no tuve tiempo para estudiar. No poder ser estudiante de posgrado fue mi mayor arrepentimiento. En mi vida anterior, quería que mi vida volviera a la normalidad. No fue hasta la tarde que Alex apareció en la sala de Thomas. Antes de que el testamento fuera notariado, Thomas pidió inmediatamente a su abogado que reescribiera su testamento y lo hizo notarizar. Entonces, su herencia sería para su hijo, y yo solo recibiría una compensación de $7,200, que se determinó mediante su meticulosa cálculo. Me prometió que lo aumentaría a $8,000 por generosidad. No podía aceptar la humillación y morí en un accidente de auto. Helen y John temían que Thomas no pudiera aceptar el hecho de que había perdido ambas piernas y ocultaron el resultado de la operación. Al ver a Alex acercarse, Helen se enfureció. Alex, finalmente recuerdas que tienes un padre, ¿eh? Alex se rascó la cabeza y se sintió avergonzado. Tía Helen, el cliente es demasiado difícil de tratar. He estado tan ocupado que no he dormido en 2 días. Helen levantó las cejas y reprendió. Alex, gracias por tu arduo trabajo. Eres tan trabajador que podrías olvidar a tu padre. Helen sabía por qué Alex no había dormido en 2 días, así que lo miró con desdén. Helen creía en el budismo y odiaba a las personas que mentían. También desaprobaba a aquellos que se enredaban en el amor y el sexo. Thomas, que no conocía la verdad, acababa de despertar cuando escuchó que su precioso hijo había sido reprendido por Helen. Inmediatamente defendió a Alex. Helen, ¿por qué le hablas al niño de esa manera extraña? Si no sabes cómo hablar correctamente, mejor no digas nada. Thomas luego se volvió. Alex, estoy bien, solo me caí. No escuches los disparates de tu tía. ¿Qué cliente no lo es? Mira tus ojeras. Regresa y descansa. Entendí instantáneamente por qué en mi vida anterior Thomas cambió su testamento después de enterarse del regreso de Alex. Alex era el único hijo de la familia Leonard. Thomas toleraría todo lo que Alex hiciera. Este era el privilegio de ser el único descendiente masculino de la familia. Aunque tengo la sangre de los Leonard, para Thomas aún era una extraña. Por lo tanto, en mi vida anterior era una tonta. Merecía ser tratada tan injustamente. Agregando su amabilidad considerada malicia, Helen se enfureció aún más y quiso decir la verdad. Thomas, ¿sabes que Alex? Sin embargo, John detuvo severamente a su esposa, pidiéndole que se mantuviera en silencio. La atención se centró en Alex, aunque él no notó los pequeños movimientos entre Helen y John. El padre y el hijo estaban actuando una escena familiar de reunión. Alex preguntó con preocupación. Papá, ¿qué dijo el doctor? ¿Estás bien? Si supiera que te caíste, habría venido a cuidarte lo antes posible. No habría necesidad de que los extraños me dijeran qué hacer. Al escuchar esto, estaba extremadamente contenta de no haber firmado el acuerdo de operación. De lo contrario, cuando Thomas descubriera que había perdido ambas piernas, descargaría toda su ira sobre mí. En mi vida anterior, incluso Helen me culpó por firmar el acuerdo. También sentía que era mi culpa que Thomas perdiera la pierna. Me sentía culpable por no haber compensado mi error. Por eso tomé la iniciativa de cuidar a Thomas después de que Alex se fue al extranjero. Helen era inteligente. Sabía que Thomas discapacitado sería una carga, así que no dudó en huir. Después de que Thomas quedó paralizado, se volvió cada vez más temperamental. En mi vida anterior, traté de consolar a Thomas de diferentes maneras y abandoné mi examen de entrada a la escuela de psicología. En cambio, encontré un trabajo en un hospital ortopédico cerca de la casa de Thomas para que pudiera cuidarlo cuando estuviera libre. Le daba masajes y acupuntura. Le decía que era muy probable que pudiera levantarse nuevamente después de una parálisis de una pierna. Así pasaban los días, año tras año. No fue hasta el 10º año que Thomas finalmente recuperó la conciencia en su pierna y tuvo esperanza de levantarse. En ese momento, sentí que 10 años de esfuerzo valieron la pena. Thomas estaba tan emocionado que decidió hacerme su heredero. No rechacé la bondad de Thomas porque sentía que estaba calificada. ¿Quién hubiera pensado que Alex regresaría con sus hijos? Cuando Thomas estaba haciendo notarizar su testamento, Alex actuaba como un hijo filial y pidió a sus hijos que llamaran a Thomas abuelo unas veces más. Entonces Thomas perdonó a Alex con lágrimas en los ojos. Hijo, es bueno que estés dispuesto a regresar. La familia Bellender ahora tiene descendencia. Thomas luego convocó a su abogado y escribió un nuevo testamento justo frente a mí. Luego entregó la tarjeta bancaria con todos sus ahorros a Alex. En ese momento, creí firmemente que Alex era una persona ingrata. Pensé en cómo Thomas tendría que gastar mucho dinero en rehabilitación en el futuro, y sabía que si Thomas le daba todos sus ahorros a Alex, quien luego nos daría la espalda a todos nosotros, viviría una vida miserable más adelante. Así que le recordé amablemente a Thomas que pensara 2 veces. Como resultado, me humilló
yo con una compensación de $2 por día. Según la experiencia de mi vida anterior, Thomas perdió el mejor momento para la cirugía porque ninguno de nosotros firmó el acuerdo. Con el tiempo, no podría mantenerse en pie por sí mismo durante el resto de su vida. Thomas consoló a su hijo. ¿Qué podría pasarme? No puedo quedar paralizado solo por una caída. Es todo un truco que los doctores juegan para ganar dinero. Papá, sigo preocupado. A menos que el doctor Thomas se emocionara instantáneamente con la consideración de Alex. Helen y yo no detuvimos a Alex. Solo esperábamos que Alex no escapara después de conocer la verdad. Después de que Alex se fue, Lucy no pudo evitar hablar a mi favor. Tío Thomas, realmente eres optimista. Todavía podrías preocuparte si Alex durmió bien o no. ¿Por qué no le preguntas a Nancy si está cansada? Incluso dejó de lado su preparación para el examen de ingreso a la escuela de psicología por el momento. En estos 2 días, ha gastado mucho dinero y esfuerzo en ti. Ha estado inquieta debido a una profunda preocupación. Estás deprimido. Solo entonces Thomas notó mi presencia en la esquina. Pero la respuesta de Thomas fue fría. Después de todo, ella estaría cansada. Por eso criamos a una niña. Es hora de que nos pague. Afortunadamente, ella no firmó el acuerdo por mí. De lo contrario, si quedara discapacitada, ella tendría que ser responsable y mantenerme por el resto de su vida. En ese momento, Alex regresó con un rostro pálido. No habló con su padre. En cambio, me arrastró hacia él. Neil, es toda tu culpa. El doctor dijo que si hubieras firmado el acuerdo, mi papá no habría tenido que amputarse las piernas. Thomas frunció el ceño. ¿Qué amputación de piernas? ¿Se asustó el doctor de nuevo? Alex miró las piernas de Thomas y me dijo con ferocidad: «Papá, el doctor dijo que si no fuera por su negativa a firmar el acuerdo, tus piernas no habrían sido amputadas». Solo entonces Thomas se dio cuenta de que no podía sentir sus piernas en absoluto. «¿Qué dijiste? Estoy paralizado». Alex miró las expresiones de todos y se dio cuenta de que Thomas no estaba ocultándole la verdad deliberadamente, sino que estaba ocultando la de Thomas. Alex me rugió enojado. «Nancy, mujer viciosa, ¿qué beneficio obtienes si mi padre está paralizado? ¿Eres digna de los esfuerzos de mi padre para criarte?» Thomas no podía aceptar el hecho de que estaba paralizado, así que lanzó la taza sobre la mesita de noche en el último cajón. «¿Así me pagas, perra? Solo me acosaron porque me consideraron una víctima fácil. No tenía padres, así que sabía que eventualmente me culparían a mí. Tío, fuiste tú quien dijo que no necesitabas una operación. ¿No dijiste que fue afortunado que no firmara el acuerdo? ¿Por qué me culpas ahora? ¿Cómo podría Thomas admitir su error?» Alex me agarró por el cuello. «Nancy, mi papá está paralizado. Es toda tu culpa. A partir de ahora, tienes que cuidar de mi papá y expiar tu pecado». En este punto, era hora de despojarse de todas las apariencias. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de voz. La grabación mostraba claramente que Thomas rechazó la operación. Todos escucharon claramente las palabras de Thomas. Me llamó una maldición y afirmó que no se paralizaría por una caída. Me encogí de hombros sin poder hacer nada. «Tío, el doctor también estaba allí. En ese momento no podrías haber roto tu pierna y tu cerebro al mismo tiempo, ¿verdad? De lo contrario, ¿cómo podrías haber olvidado lo que acababa de suceder?»